Buenos días, queridos aprendices. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama anatomía microscópica de la hembra, del macho, perdón. Vamos a verificar nosotros en nuestro chat de WhatsApp. Ahí les voy a enviar unos dibujos para que ustedes los tengan en cuenta. Ya algunos de ellos los habíamos visto. Entonces, pues la idea es poder seguir trabajando de esta manera y luego vamos a mirar a ver cómo solucionamos algunas dudas. Va a aparecer la imagen número uno, la imagen número 2 y la imagen número 3 que se las voy a enviar al chat. Bueno, eh, dentro de este proceso de maduración de los espermatozoides, el último proceso de maduración de los espermatozoides sucede en la hembra y se llama o se denomina capacitación. Es cuando los espermatozoides son eyaculados y en el tracto de la hembra ellos empiezan a movilizarse. Ese proceso de capacitación ayuda a que el capuchón de la crosoma se desgaste, que vaya limando ese acrosoma para poder transmitir todo el material genético en su contacto con el óvulo. Vamos a ver algunas cosas que tenemos acá. Digamos que en el testículo del macho hay, digamos que dos células que son muy importantes. Una es la de Sertoli, que tiene forma piramidal, es la más grande. Sostiene todo el epitelio del túbulo seminífero. Además de que produce una sustancia nutritiva que ayuda a la alimentación de los espermatozoides en el tracto o en los túbulos seminíferos, en su transporte en el testículo. Por ella pasan sangre, son o patrocinan el proceso de la espermatogénesis. Y en realidad su función es la de nutrición de los espermatozoides y espermatogonias. Y las otras células importantes son las células de Leydig. Las células de Leydig son las encargadas de producir andrógenos. Son las encargadas de producir testosterona y están en el estroma testicular, en los lóbulos testiculares, están por fuera de los túbulos seminíferos y básicamente son las encargadas del desarrollo de los caracteres secundarios en el macho. Tenemos otras células que son las células mioides, que conforman la membrana basal. Son fibras musculares lisas, y producen contracción de los túbulos seminíferos para ayudar o hacer el proceso de desplazamiento de los espermatozoides dentro del testículo. Ya saben ustedes que los espermatozoides no tienen movimiento dentro del testículo, entonces pues el movimiento peristáltico de esos túbulos son los que generan el avance de esos espermatozoides dentro del testículo hasta la cola del epididio. También hay unas células que se llaman espermatogonias, que son las células germinales. Tiene una característica y es que las espermatogonias dan origen a los espermatozoides. Después vamos a ver un capítulo en el que vamos a ver ovogénesis y espermatogénesis. La espermatogonia es la célula germinal del, de los espermatozoides. También hace parte de la membrana basal y de la barrera hematotesticular. Está en el borde de los túbulos seminíferos. Y a medida que ella se va dividiendo por mitosis, va produciendo gran cantidad de células. De una célula espermatogonia, sin que ella se destruya, pueden salir 128 espermatozoides. Digamos que esas serían las células importantes que hay en el testículo. Entonces volvemos y las nombramos. Las células de Sertoli, que son las más grandes piramidales. Las
células de Leydig, que son las encargadas de producir andrógenos, las células mioides, que son las que componen el túbulo seminífero que producen contracciones peristálticas para el avance de los espermatozoides en el testículo, y las espermatogonias, que son las células germinales que le dan origen a los espermatozoides. Digamos que esas serían las 4 células bien importantes. Eso sería lo que habría que hablar acá. Les voy a enviar entonces 4 dibujos, aquí hay un cuarto dibujo, y el resto de lo que tenía para tratar aquí en este tema es todo el proceso de monórquidos y criptórquidos, que creo que ya lo tratamos en una de las sesiones del salón. Sin embargo, lo voy a repetir. Hay un orificio inguinal. Normalmente la mayoría de los animales ya vienen con los testículos en las bolsas escrotales. Sin embargo, algunos de ellos, sobre todo en los equinos, cuando nacen están en la bolsa escrotal, vuelven y se suben, y algunos de ellos no vuelven a bajar a la bolsa escrotal. Entonces, al que tiene un solo testículo se le conoce como monórquido o ciclán, gracias al cíclope de los dioses antiguos, que era el que tenía un solo ojo, pues le pusieron ciclán. Y otros que se llaman monórquido o ciclán. Criptórquidos. Criptórquido es el que no se le bajan los dos testículos en el escroto. Un animal de estos se comporta como un macho completo, porque tiene los testículos, produce testosterona, pero por los testículos están metidos en la cavidad abdominal, no producen espermatozoides. Ya saben ustedes que para que se puedan producir espermatozoides, los testículos deben tener más o menos 4 grados por debajo de la temperatura corporal, por los mecanismos que tenemos de termorregulación. Entonces, es altamente heredable, es un daño genético de bastante selección genética en los equinos. Pueden ser descartados en exposiciones y en competiciones simplemente por esto. ¿Qué más les hablo aquí de estos? Bueno, estábamos hablando de la posición de los testículos. Normalmente en los bovinos es vertical, en los equinos es horizontal y en los cerdos es transversal. Entonces, vertical en bovinos, horizontal en equinos y transversal en cerdos. ¿Qué más les puedo decir? Ahí estábamos hablando de los procesos de castración. Hablamos, creo que, de castración cruenta y de castración incruenta. Ya ustedes conocen los procesos. Dimos las ventajas y las desventajas. Obviamente, por buenas prácticas ganaderas, la idea es no hacer castraciones cruentas, o por lo menos hacer sedación, así sea local. Pero pues obviamente en Colombia se consumen las criadillas, y al consumirse las criadillas pues es bastante complicado utilizarlas, por ejemplo, a la castración química o las pinzas inmasculadoras. Normalmente todo el mundo trata de sacar los testículos para el otro día en el desayuno hacer una cosa que se llama aquí huevos con criadillas, que dice todo el mundo que es delicioso. Yo no lo he probado ni quiero probarlo, pero pues por eso no ha podido progresar aquí la castración incruenta en Colombia. Gracias, nos vemos en el siguiente capítulo, muchachos. El siguiente capítulo ya empezamos nosotros con todo el proceso de ciclo estral y hormonas. Es un poco largo, entonces yo creo que lo vamos a dividir en unos 4 capítulos. Que tengan buen día. Esto es gracias a ustedes. ¿Qué más les puedo yo decir acá en esto? Bueno, se hace el primer dibujo que les vamos a enviar. Tiene que ver con el testículo, para que recuerden más o menos cuál es la composición. Después vamos a ver un dibujo del lóbulo testicular, para que vean cómo están dispuestos los túbulos seminíferos y las células de Leydig.
Y después vamos a hacer un corte citosagital del túbulo seminífero para que vean cómo están ubicadas las células mioides, las células de Leydig, las células de Sertoli y las espermatogonias. Y después vamos a hacer un corte completo del túbulo seminífero para que vean cómo estaría compuesto o cómo estarían ubicadas las células de Sertoli dentro de la luz del túbulo y cómo se producirían los espermatozoides. Digamos que es una idea como para que ustedes tengan claro cómo es que se producen los espermatozoides, para después hacer el transporte de la luz del túbulo, los túbulos rectos, el mediastino testicular, conductos eferentes, red testicular, cabeza, cuerpo, cola del epidimo, y obviamente después conducto eferente, uretra pélvica, uretra peneana y la deposición del material seminal en la vagina del ángel. Gracias muchachos, nos vemos en el próximo capítulo.